Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy, llenos de energía y curiosidad, porque lo que vamos a desentrañar hoy es digno de un verdadero misterio del mundo del espectáculo. Como ya saben, nuestro canal se dedica a traerles las historias más impactantes, los análisis más profundos y las reflexiones más interesantes del universo de las celebridades. Y hoy, tenemos un tema que, para serles completamente sinceros, nos ha dejado a todos un poco en vilo, un tema que ha resonado con fuerza en los medios y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir. Se trata de una confesión, una revelación personal que toca fibras sensibles y que, francamente, nos deja pensando en la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo la implacable mirada de los focos y la vorágine de la fama. ¿Están listos para desentrañar este intrigante misterio? Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les invito de la manera más cordial a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias, análisis y debates. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por su increíble respaldo. Y bueno, yendo directo al grano, sin rodeos y con la contundencia que un titular así amerita, Demet Özdemir confiesa: fui injusta con Can. Imaginen la escena, la magnitud de esta declaración. Una actriz de la talla de Demet Özdemir, a quien siempre hemos admirado por su fuerza, su carisma y su decidida presencia en pantalla, abriendo su corazón de par en par y admitiendo un error, una injusticia, específicamente en relación con su colega y en su momento figura central en los rumores de su vida personal, Can Yaman. Esto, por supuesto, ha desatado una auténtica avalancha de especulaciones, debates y comentarios en redes sociales, foros y todos los rincones de Internet. ¿A qué se referirá exactamente? ¿Qué acto, qué actitud, qué decisión pudo haber tomado que ella misma, con la perspectiva del tiempo, considera una injusticia hacia Can? Y quizás lo más importante y lo que más intriga a los seguidores, ¿cómo habrá reaccionado Can Yaman ante esta revelación? Estas son las preguntas que no dejan de rondar nuestras mentes, y con la información que ha ido saliendo a la luz, vamos a intentar descifrar este fascinante enigma. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia, o para refrescar la memoria de quienes la vivieron intensamente, Demet Özdemir y Can Yaman irrumpieron en la escena mundial gracias a la serie que se convirtió en un fenómeno global, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que trascendía la pantalla. Era innegable tanto en sus interpretaciones como, se rumoreaba insistentemente, en su vida fuera de los sets de grabación. Su relación en la ficción, la de Sanem y Can, una historia de amor que cautivó a millones de espectadores alrededor del planeta, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Los fans se enamoraron perdidamente de esta pareja, de su conexión, de su romance. Tras el arrollador éxito de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre Demet y Can en la vida real se dispararon. Aunque ellos nunca lo confirmaron de manera oficial y categórica, numerosos indicios, gestos, comentarios en redes sociales y apariciones públicas alimentaron la fantasía de sus seguidores y crearon un aura de misterio alrededor de su vínculo. Hubo viajes juntos, dedicatorias especiales, interacciones que solo hacían más fuerte la creencia popular de que su conexión era mucho más profunda que una simple amistad profesional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y quizás en la vida misma, las relaciones, sea cual fuera su verdadera naturaleza, llegan a su fin. Y parece que con el paso del tiempo, con la distancia y la reflexión, Demet ha tenido la oportunidad de mirar hacia atrás y evaluar lo sucedido. La confesión de Demet Özdemir no ha sido, ni mucho menos, algo que haya dicho a la ligera. Según los reportes de la prensa turca y las entrevistas que han trascendido a los medios internacionales, ella misma ha expresado públicamente remordimientos por ciertas actitudes o decisiones que tomó en el pasado, decisiones que ahora considera que fueron, en efecto, una injusticia hacia Can Yaman. Es fundamental comprender que en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las relaciones personales se viven bajo un escrutinio constante y brutal. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, diseccionado y, con una frecuencia alarmante, malinterpretado por la prensa y el público. Es muy probable que la presión mediática, las expectativas desmesuradas de los fans, o simplemente las complejidades inherentes al desarrollo de cualquier relación en sus primeras etapas hayan jugado un papel crucial en la dinámica que vivieron en aquel entonces. La vida de una celebridad es una obra de teatro constante, y las escenas de la vida privada a menudo se exhiben en el gran escenario público sin consentimiento.
Cuando hablamos de injusticia en este contexto, ¿a qué nos podemos referir? Las posibilidades son amplias y variadas. Podría ser desde un malentendido simple pero significativo, una palabra hiriente dicha en un momento de enfado o frustración, hasta una decisión radical de terminar la relación de una manera que ella ahora percibe como apresurada, cruel o poco considerada. O quizás la injusticia se refiere a la forma en que ella manejó públicamente ciertos aspectos de su relación o de su posterior separación. La verdad es que sin tener acceso a los detalles exactos de sus propias palabras y explicaciones, solo podemos especular basándonos en el contexto general de la situación. Sin embargo, el hecho de que ella misma lo admita públicamente, de una forma tan directa y sin ambajes, habla muy elocuentemente de una madurez adquirida y de un profundo deseo de ser honesta, tanto consigo misma como con el público que la admira y la sigue. La valentía de reconocer errores es un rasgo admirable en cualquier ser humano, y más aún en una figura pública que a menudo se ve obligada a mantener una imagen de perfección. ¿Qué puede significar esta confesión para la relación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman? Esta es, sin duda, una de las preguntas que más intrigan a sus seguidores. ¿Han vuelto a hablar desde entonces? ¿Ha logrado Can perdonarla por esa injusticia que ella siente haberle infligido? ¿O es simplemente una reflexión personal profunda de Demet, un acto de catarsis, un cierre de ciclo necesario para su propio crecimiento personal? En el vertiginoso mundo de las celebridades, las dinámicas entre las personas pueden cambiar drásticamente y de maneras inesperadas. Lo que pudo haber sido una ruptura dolorosa y llena de resentimiento en su momento, hoy puede ser visto desde una perspectiva completamente diferente. La distancia temporal y emocional a menudo nos proporciona la claridad necesaria para evaluar nuestras acciones, sus motivos y sus consecuencias. Podríamos imaginar que Demet, al reflexionar sobre su pasado, sobre el tiempo que ha pasado desde que su relación con Can llegó a su fin, se dio cuenta de que quizás no fue lo suficientemente comprensiva, o que actuó de manera impulsiva guiada por emociones momentáneas, o incluso que no supo valorar la profundidad y la importancia de la relación en el momento en que la estaba viviendo. La confesión "fui injusta con Can" sugiere un claro reconocimiento de responsabilidad personal. No se trata de un "él tuvo la culpa" o un "las circunstancias nos separaron", sino de un "yo hice algo que no estuvo bien, algo que fue perjudicial para él". Esto, en mi humilde opinión y en la de muchos, es un signo de una fortaleza interior notable, de una valentía genuina para enfrentar los propios errores y de un deseo sincero de enmendar, al menos en el plano personal y emocional, aquello que se pudo haber dañado. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido diversas y muy apasionadas. Algunos aplauden efusivamente la honestidad y la humildad de Demet, la ven como un acto de crecimiento personal, de evolución y de valentía. Otros, quizás más apegados a la icónica historia de Erkenci y a la química insuperable que formaban en pantalla, alimentan la esperanza de que esta confesión pueda ser un puente hacia una posible reconciliación, aunque sea a nivel de una amistad renovada y madura. Y por supuesto, no faltan aquellos que especulan sin descanso sobre las verdaderas razones que rodearon su separación, buscando en esta confesión una clave esencial para desentrañar los misterios del pasado. El fervor de los fans por sus ídolos es una fuerza poderosa, capaz de generar todo tipo de teorías y expectativas. Resulta sumamente interesante reflexionar sobre cómo la percepción pública que tenemos de las celebridades influye, a menudo de manera inconsciente, en nuestras propias vidas y en nuestra forma de ver las relaciones. Vemos a estas figuras brillantes en las pantallas de televisión y cine, admiramos su talento, su belleza, su carisma, y a menudo creamos una imagen idealizada de ellas, casi como si fueran seres perfectos e infalibles. Cuando estas figuras se enfrentan a errores, a momentos de vulnerabilidad, o comparten experiencias de vida difíciles, como esta confesión de Demet Özdemir, nos recuerdan de manera contundente que son seres humanos, con sus propias luchas internas, sus propios aciertos y sí, también sus propios errores. Y esa humanidad, esa imperfección, es lo que en cierta medida humaniza el estrellato y nos permite conectar con ellos en un nivel más profundo y auténtico. Esta confesión de Demet Özdemir no solo ilumina un aspecto de su vida personal, sino que también nos invita a realizar una profunda introspección sobre nuestras propias relaciones. ¿Hemos sido siempre justos con las personas importantes que forman parte de nuestras vidas? ¿Hemos sabido valorar verdaderamente a quienes nos rodean, a quienes nos apoyan incondicionalmente? A veces en el vertiginoso ajetreo de la vida cotidiana, en medio de nuestros propios problemas, nuestras ambiciones y nuestras prisas, podemos llegar a ser insensibles, a actuar de manera que hiramos a otros sin darnos cuenta,
o lo que es aún peor, dándonos cuenta y eligiendo ignorarlo por conveniencia o por miedo. La valentía de Demet Özdemir al admitir públicamente su injusticia es, sin duda alguna, un llamado a la reflexión y a la introspección para todos y cada uno de nosotros. Y hablando de introspección, me surge la pregunta, ¿fue este evento una confesión aislada, un momento de lucidez puntual, o es parte de un proceso más amplio de sanación, de crecimiento personal y de autoconocimiento que Demet ha estado experimentando en los últimos tiempos? Las redes sociales, tan omnipresentes en nuestras vidas, a menudo nos muestran una faceta pulida, cuidadosamente seleccionada y editada de las vidas de las celebridades. Pero detrás de esas imágenes perfectas y aspiracionales, existen personas reales, con historias complejas, con altibajos, con dudas y con sufrimientos. La noticia de que Demet Özdemir confiesa fui injusta con Khan abre una ventana fascinante a esa realidad más cruda, más vulnerable y, en última instancia, más humana. Sin tener todos los detalles específicos, sin conocer la profundidad de la conversación o las circunstancias exactas que llevaron a esta confesión, es difícil emitir juicios definitivos o sentar cátedra. Lo que sí podemos y debemos hacer es apreciar la honestidad, la sinceridad y la valentía que implica hacer este tipo de declaraciones públicas. Es un paso fundamental para el cierre personal, para la sanación de heridas pasadas y quizás, para poder seguir adelante en la vida de una manera más plena, más serena y más auténtica. El mundo del espectáculo es, sin duda, un torbellino constante de emociones, desafíos y presiones, y para quienes se encuentran inmersos en él, las relaciones personales se vuelven aún más complejas, más delicadas y más difíciles de navegar. Y bueno, para ir concluyendo este análisis, esta impactante confesión de Demet Özdemir sobre haber sido injusta con Can Yaman nos deja una rica gama de reflexiones. Nos recuerda de manera contundente que incluso las figuras públicas más admiradas, las estrellas más brillantes del firmamento del entretenimiento, tienen sus momentos de error, de vulnerabilidad y de humanidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la honestidad, la empatía, la comprensión y la justicia en todas nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Y por supuesto, esta noticia, como era de esperar, alimenta nuestra curiosidad sobre el futuro de esta dinámica entre Demet y Can, y sobre el camino personal y profesional que Demet Özdemir está trazando para sí misma. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia con cada uno de ustedes, compartir nuestras reflexiones y desentrañar las posibles capas de significado que encierra esta confesión. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya invitado a la reflexión. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que es un signo de madurez y crecimiento personal? ¿Qué creen que pudo haber sucedido en el pasado para que Demet sienta que fue injusta con Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino. Y por favor compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que puedan estar interesadas en estas historias del mundo del espectáculo. Así, más gente podrá enterarse de estas noticias y enriquecer aún más nuestro debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con toda la ilusión del mundo, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, sobre todo, de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les hará pensar y sentir. Adiós.